Esta reconocida artista sufre los estragos de la edad. Quienes antes la admiraban buscan desplazarla, pero ella, decidida a mantenerse en el espectáculo a cualquier costo, se somete a una transformación radical que desencadenará terribles consecuencias. Hoy toca contar La Sustancia. Elizabeth Sparkle era una estrella. Su nombre brillaba en el Paseo de la Fama y cada rincón de Hollywood parecía conocer su sonrisa. Ella amaba su programa de aeróbicos, un éxito en su momento que pronto dejó de ser suficiente. En un mundo que glorifica la juventud, Elizabeth enfrentó un rechazo que se sintió como una sentencia. Ese día, en el set, todos la felicitan por su cumpleaños y en un desafortunado momento escucha a su jefe hablando por teléfono, buscando desesperadamente una mujer joven, ardiente y sexy para reemplazarla. Su brillo se apaga. El reflejo en el espejo le devolvía una cruel verdad: las arrugas, las marcas del tiempo y el miedo a ser olvidada. La juventud la había abandonado y el mundo parecía dispuesto a dejarla atrás. Entonces el miedo se transformó en desesperación. Al regresar a casa, se percata de que están retirando su imagen juvenil de una valla publicitaria y esa distracción la lleva a tener un accidente automovilístico del que salió milagrosamente ilesa. Al vestirse, encontró un misterioso pendrive con información titulada La Sustancia, acompañada de un número de teléfono y una nota que promete una nueva vida de verdaderos cambios. En medio de esta espiral de desastres aparece Fred, un viejo conocido del pasado. Él recordaba a Elizabeth como la mujer más hermosa que había visto jamás, una admiración que no había disminuido con los años. Aunque su intención era genuina, Elizabeth, atrapada en su tormento interno, no podía aceptar su interés y se despidió rápidamente. En casa, ante la curiosidad de lo que proponía el escrito, revisó el pendrive. Este contenía un video que prometía lo imposible: recuperar su juventud mediante una sustancia capaz de desbloquear su ADN. Este tratamiento no solo le devolvería su apariencia, sino que también crearía una versión mejorada de sí misma. Era una solución perfecta, al menos en apariencia. Al principio esta idea le pareció absurda. Sin embargo, frente al espejo del baño, no puede apartar la mirada de sus arrugas. Intenta evocar los días en que fue una radiante y seductora estrella de Hollywood, pero esos recuerdos no son suficientes para aliviar su desesperación. Finalmente se decide y hace un pedido de esta sustancia. Al inyectarse el líquido, Elizabeth vio como una versión nueva de sí misma, a quien llamaría Sue, emergía de su cuerpo. Esta nueva figura era todo lo que ella alguna vez fue: joven, hermosa y radiante. Con Sue al frente, Elizabeth recuperó la atención del mundo. Se convirtió en la estrella del nuevo programa, recibiendo ovaciones y adoración. Pero había un costo oculto. Mientras Sue brillaba bajo los reflectores, Elizabeth, la matriz, quedaba atrás, olvidada en la oscuridad de su baño. Semana tras semana, Elizabeth debía alimentar a Sue, extrayendo de su propio cuerpo los fluidos necesarios para mantener el ciclo. Al principio parecía un sacrificio aceptable, pero con el tiempo las consecuencias comenzaron a mostrarse. Elizabeth empezó a descomponerse, reflejo de una vida desgastada por el peso de querer ser alguien que ya no era. Opacada por la atención que recibía Sue, Elizabeth recuerda a Fred, quien siempre la ha considerado la mujer más hermosa, y decide pactar una cita con él. Se alista con un vestido elegante y maquillaje seductor, pero al regresar a ver a Sue, nota el brillo de sus labios, envidiando su juventud. Finalmente se lo quita todo al no lograr la perfección de Sue. Rendida, ignora los mensajes de Fred. Así, rechazó cualquier posibilidad de conexión, convencida de que su versión actual no era digna de ser vista ni amada. Sue, por otro lado, no estaba exenta de problemas. Aunque parecía perfecta, su existencia dependía de un equilibrio frágil, uno que no tardó en romperse. Conforme pasaban los días, Sue comenzaba a notar efectos secundarios, una sensación de deterioro y una dependencia cada vez mayor de los estabilizadores. La armonía que Elizabeth había imaginado entre ambas versiones se desmoronó cuando Sue comenzó a tomar más tiempo del que le correspondía, dejando a Elizabeth cada vez más vulnerable y dañada. La tragedia llegó a su punto máximo cuando Sue intentó desesperadamente conservar su juventud inyectándose una sustancia dañada, pero lo que ocurrió después fue aún más aterrador. En lugar de liberarse, las dos versiones se fusionaron en una criatura grotesca, un monstruo que reflejaba todo lo que la obsesión por la juventud podía destruir.
Este ser deforme decide vestirse con el hermoso vestido que usaba Sue mientras se pega una imagen de Elizabeth. En el espectáculo de fin de año, el monstruo pasa desapercibido gracias al papel en su rostro hasta que éste cae. Siendo visto por un público que esperaba una belleza, fueron sorprendidos por lo que ahora era horror. Los gritos de los espectadores llenaron el lugar, mientras la criatura, incapaz de sostener su propia existencia, se desplomaba. En ese momento quedó claro que el precio de perseguir una perfección inalcanzable había sido demasiado alto. Elizabeth Sparkle, quien alguna vez fue la mujer más hermosa de Hollywood, terminó enfrentando su peor pesadilla. No solo perder su juventud, sino también su identidad. Pero su historia nos deja una lección importante. En un mundo que glorifica lo superficial, es fácil olvidar lo que realmente importa. Hoy te invito a reflexionar. ¿Qué define tu valor? ¿Es tu apariencia, tus logros o algo más profundo? Si te gustó esta historia y quieres escuchar más relatos que toquen tu corazón, no olvides suscribirte.